Saludos, amados en el Señor, que Dios les bendiga. Gusto en verlos en este hermoso tiempo y este hermoso día que Dios nos ha regalado. Es el tiempo especial de la palabra, es el tiempo de compartir juntos un momento de la escritura, del reino, cómo Dios a través de la palabra nos va dando grandes enseñanzas. Tenemos también una palabra preciosa que siempre va a cultivar el corazón hacia una plena comunión con nuestro Dios, a tener una cercanía, a tener una unión más férrea, más sólida y más firme entre el creyente, el hombre y la mujer del Dios Todopoderoso. A través de la palabra vemos la gracia del amor de Dios revelada en muchas cosas, como lo que cantábamos también en los cánticos y las alabanzas. De muchas maneras se ve reflejado el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Aquí lo que quiero hablar hoy en el libro de los Efesios es una analogía que hace el apóstol Pablo entre el esposo y la esposa, pero principalmente hoy no voy a hablar ni del esposo natural, ni de la esposa natural, ni de los hijos. Voy a hablar principalmente de Jesús y la iglesia, que es la novia. Es una novia hermosa, ¿no es verdad? Pablo hace una analogía representando este hogar, esta familia, este matrimonio. Pero entendiendo todas las cosas, nos vamos a enfocar verdaderamente en Jesús como el verdadero novio, el maravilloso esposo que espera a su iglesia, que es su amada. Y cómo la figura de Jesús se va viendo reflejada en todo lo que Él es hacia nosotros, hacia nuestras vidas, hacia nuestra familia. Es un reflejo claro y preciso de lo que Dios en el amor nos ha dado a su Hijo para que nosotros vivamos por Él en su gracia y en su amor. En la Biblia de cada uno de nosotros tiene un título, dice someteos los unos a otros, pero ese es el título que tiene por el primer versículo que aparece allí, que es el versículo número 21. Y vamos a leer Efesios 5. En Efesios 5, desde el capítulo 21 al versículo 33, encontramos esta porción interesante. Aquí vamos a ver que en realidad le habla tanto al esposo, Pablo, también como a la esposa, pero vamos a enfocarnos hoy en la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la relación entre la iglesia y Cristo Jesús? Cómo Él se va relacionando con nosotros y cómo Él quiere vernos a nosotros y cómo Él nos ve. Hay cosas interesantes que descubrimos aquí. Cómo Él también, el Dios del cielo, nos escoge y nos separa para que seamos su iglesia. Así es que Pablo en Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 al 33, nos muestra todo un interesante proceso de unión entre el esposo y la esposa. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por eso no me quiero enfocar aquí solamente en lo que es el matrimonio natural, porque cuando hablamos de someterse empezamos a complicarnos. Porque miramos la estructura de Dios de una manera distinta a como nosotros la vemos. Pero el sentido práctico de lo que quiero hablar es de Cristo principalmente. Y fíjense que Pablo todo lo hace con una analogía, pero principalmente coloca a Jesús. Hay algo muy interesante también en los versículos que leíamos, y es que cuando la lava y la purifica, el hombre no puede hacer eso por más méritos que haga. Pero si Cristo nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados, Jesús sí nos puede presentar delante de Él aceptos. Hay una gran diferencia allí. Pero no obstante, cuando Pablo plantea toda esta inquietud, nos está diciendo a nosotros, a los hogares, a las familias: deben cuidar vuestro entorno y vuestra familia, pero hace a alguien responsable.
y principalmente es al varón. ¿Por qué? Porque es la manera en la que Dios establece todo su orden. Y principalmente no es porque alguien sea mejor que el otro, sino porque el varón fue hecho primero. Y hay un orden de todas las cosas. Por eso, aquí nos vamos a enfocar en la vida de Jesús. ¿Qué es lo que Pablo entonces nos hace reconocer? Cómo esta unión tan preciosa y tan perfecta nos muestra a nosotros algo interesante. ¿Sabe usted que a través de la Escritura vemos el gran amor de Dios tratado para con los hombres? Toda la humanidad perdida en tinieblas y oscuridad necesitaba un redentor, un salvador. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Prepara todo para que el hombre pueda ser redimido, pero pueda tener comunión con el Dios creador. Y lo hace en torno a través de Jesús. Es decir, usted y yo estábamos ya en el corazón de Dios en una planificación perfecta. Antes de todas las cosas, Dios ya tenía todo ordenado para que usted y yo nos acercáramos al Dios de gracia. Ahora, también vamos a ver a través de la Escritura cómo vemos la iglesia. Para muchas personas la iglesia tiene que ver con un grupo de personas, pero también a veces cómo le pido a la iglesia. Mucha gente demanda de la iglesia debiera hacer esto, la iglesia debiera hacer acá. Veía unos envíos que hacen a través de las redes de unos amigos y que son pastores evangélicos, y decían ellos, con causa de los incendios allá en el sur de Chile, y decían, ¿dónde está la iglesia? Entonces, ¿por qué acude a la iglesia si tiene que acudir a Cristo? ¿Quién es el Dios que puede hacer milagros? El Dios que servimos, al Dios grande, al Dios que alabamos. La iglesia es parte de un cuerpo. La iglesia es parte de toda una sociedad que es separada del mundo para venir al reino y establecerse como algo especial para Dios. Pero a veces nosotros perdemos nuestro enfoque con respecto a lo que es la iglesia, y es Cristo Jesús. Fíjese, lo primero, ahí el versículo 23, Jesús se presenta como la de un marido, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque es cabeza, está hablando de una autoridad, es el asiento de toda autoridad. Allí donde Cristo es la autoridad para todos nosotros, Jesús es la autoridad de todo. Ante Él se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él es toda autoridad. A Él se le entregó todo poder y toda autoridad. Él es el Señor. Él es el marido, Él es el esposo ideal que nosotros necesitamos. Cuando nos reunimos como iglesia, entonces estamos viendo a nuestro esposo proveyendo y sustentando. Estamos viendo un esposo que está cubriendo cada necesidad de la iglesia, y lo hace de una manera muy especial. No importa si es varón o mujer, está hablando en el sentido general. Está hablando de un sentido de cuidado y protección, porque Jesús simbólicamente mira a todos como su esposa, como algo apreciado, como un tesoro exclusivo para Él, como algo que nadie puede tener. Por eso Dios amaba tanto a Israel y le decía, no te contamines con las demás naciones. Serás una nación especial entre todas las naciones, porque tú eres mío, Israel, dice Dios. Yo te separé para mí. Yo separé a un hombre como Abraham, lo saqué de una tierra extraña y ajena. Lo saqué de lugares de honor y de privilegio para que caminara hacia el desierto a encontrarse conmigo. Yo lo hice, dice el Señor. Creé una nación como ustedes, pero ¿qué hacen ustedes? Y ese es el deseo de un marido. ¿Hay maridos celosos aquí? No, no los hay. Qué bueno. Ninguno es celoso. No, no importa. Pobre del vecino que abrace a su señora. Dele la manito, el dedito nomás, no todo, nada más. Si el hombre natural siente celos, cuanto más el Dios del cielo. Porque Él es el que está preocupado por nosotros. Y el hombre acude a las cosas que ve. ¿Dónde está la iglesia? Pues la iglesia está en el lugar que debe estar, en el corazón de Dios. Oiga, ¿dónde está su esposa? Mi esposa está en el lugar que debe estar, en el lugar de privilegio de mi vida, de mi hogar, de mi familia. El entorno que tenemos muchas veces nos hace ver la iglesia como algo en lo cual todos necesitamos, pero la iglesia es parte de un cuerpo que está diseñado por Dios para ser luz en medio de tanta tiniebla. Y que podemos ejercer el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para ir en favor de la sociedad y del mundo que nos rodea. Y es verdad que hay catástrofes y ocurren tantas cosas por causa del hombre.
Todas las cosas que vemos dañadas son causa del hombre. No solo Jesús es el autoridad, es el asiento de todo, sino también el Señor asume la responsabilidad de cuidar tu hogar y tu vida. El Señor asume la responsabilidad de proveer y sustentar para ti donde vayas o donde estés. Y Dios no solo te bendice a ti, sino bendecirá hasta la 4ª generación. Y si las generaciones que vienen después de ti desean servir a Dios, la Biblia dice que hasta 1000 generaciones yo los bendeciré. Dios no se detiene con la bendición. Vea qué ideal es este esposo. Por favor, no lo compare con el que tiene hoy las damas, porque indudablemente somos pequeños. Pero el esposo maravilloso que tiene la iglesia como un cuerpo nos nutre todos los días de su infinito amor y gran bondad. Y nos proporciona también seguridad. ¿Por qué entonces apelamos siempre a la iglesia? Como si la iglesia debiera siempre hacer las cosas. El que mueve todo es Dios. El que dirige todo, ¿quién es? Es Dios. No puede salir un empleado a decir, hoy vengan a trabajar a esta empresa, si el gerente no pide trabajadores. No puede. No puede, por muy empleado que sea, salir y comenzar a decir, oh, necesita gente aquí. No, el dueño dice, no, es verdad que necesitamos, pero todavía no voy a contratar. Incluso dice, voy a hacer que pasen por un colador. Así es que tú no tienes derecho a esto. Y a veces nosotros cargamos cosas a la iglesia como si la iglesia fuera la manera en que nosotros decidimos por ella. Hermanos míos, ¿qué esposa permitiría ser gobernada por el esposo de la otra señora? Ninguno, todo lo contrario. ¿Quién es usted? Incluso al mismo esposo le dice, ¿quién soy tú? Hermanos, es por eso que la iglesia en el sentido práctico sí debe hacer cosas, pero están basadas bajo el deseo ¿de quién? De Dios. No dice la Biblia, dice, ustedes los israelitas que saben tanto del agua, que viven en un desierto y proveen de agua y de muchas cosas tecnológicas de este tiempo, vayan y ayuden a todo el mundo, vayan a los países más secos. Y no dice eso la Biblia. Dios dice, si los necesitan, ayúdenlos. Si los buscan a ustedes, vayan en pos de ellos. Porque Jesús alimentó a 5,000. ¿Y cuántos lo siguieron? Ninguno de ellos. Alimentó a 3,000 ¿y qué pasó? Ninguno de ellos siguió a Jesús. Y dice la Biblia, buscaban solo los panes y los peces. La iglesia debe cumplir el rol de Dios. Y vamos a ayudar, claro, en la medida en que Dios nos diga, ve y haz esta ayuda. Y cuando vengan a ti, hazlo con ciencia y con sabiduría. Eso es lo que nos habla la Biblia, pero nosotros equivocamos. La iglesia está diseñada como una obra perfecta para reflejar lo que Dios nos está hablando cada día. Para que el esposo sea honrado en todo lo que hacemos. Él como cabeza de la iglesia entonces dirige a su cuerpo y a su iglesia hacia sus propósitos, hacia sus planes, hacia sus proyectos. Dios bendice tu vida para que tú honres su nombre. Estamos en la tierra para hacer luz en medio de tanta tiniebla, para que nos regocijemos en su presencia, para que cantemos y alabemos su nombre. Desde niño escuchaba, la iglesia está encerrada, salga la iglesia de allí. Hermano, ¿cómo puede venir un vecino y decirme a mí, saque a su esposa al sol? Si está doradita. No puede él venir a intervenir a mi esposa. Hermanos míos, así la gente es con la iglesia. La iglesia debiera hacer esto, la iglesia. ¿Pero por qué? Si la iglesia no es de hombre alguno. No es de una denominación. No ustedes ni yo somos dueños de algo, de alguien humano. Solo Cristo es el Señor de la iglesia. Tú y yo pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le cantamos a su nombre hoy y alabamos su grandeza y su poder. Hermanos míos, y cuantas veces sea necesario nos encerraremos para alabar su nombre. Y el mundo no puede venir a decirnos qué hacen ustedes allí. Hermanos míos,
las personas entran a una oficina y están 8 horas encerradas. Y nadie les dice por qué no salen a la calle. Nadie tiene derecho sobre los empleados del otro. Pero la gente quiere tomar derecho sobre algo que no le corresponde y le pertenece. ¿Estamos aprendiendo algo? Somos propiedad del reino de los cielos. Hermanos, tú y yo haremos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Veremos la necesidad y lo haremos, la justicia de Dios. Extenderemos la mano, oraremos por nuestro país y lo haremos con fe desde este santo lugar. Porque el que hace milagros es nuestro Dios. El que detiene todo tiempo de catástrofe solo es nuestro Dios. Y hermanos, y a veces es triste ver que tanta gente maldice a Dios. Tiene sus tremendas cosechas, tienen animales y se olvidan de Dios. Y cuando vienen las catástrofes, ¿dónde está Dios? Si Dios siempre estuvo allí, pero tú nunca lo tomaste en cuenta. ¿Cómo sería para un esposo que cada vez que él llegara, su esposa esté allí viendo televisión y él le diga, sírvete tú? Y él vaya y diga, oye, no hay nada, los niños se comieron todo. Hermano, ¿qué atención sería esa? Pero el hombre quiere atención. Quiere la atención del todopoderoso Dios. Como un esposo, Señor, ayúdanos. Dios tiene misericordia. Dios viene en nuestra ayuda. Dios extiende su mano. Dios suple, Dios hace milagros grandes y maravillosos. Pero ¿cuánto nos volvemos a Dios y decimos, tú eres mi Señor? ¿Cuánto le dicen, tú eres mi Señor? Dios es el proveedor. ¿Cuántos saben que Dios provee? Él es nuestro proveedor. Así es que lo primero será mis primicias de mi tiempo, de mi vida, de mi oración y de mis recursos para el que me provee. Lo haré en alabanzas. ¿A quién? Al que es mi proveedor. Oraré en la mesa y bendeciré los alimentos porque el que me dio esos alimentos es el Dios del cielo. Y es el mejor esposo. ¿Cuántos dicen amén? Él trae los recursos. Él da la fuerza al esposo, Él da la gracia. Él cuida que cada recurso lo administremos sabiamente. Y cuando estos descienden, Dios los multiplica en su gracia y en su amor. Y no faltará nada porque Dios es bueno. Un versículo muy conocido en Filipenses 4:19. Es un texto maravilloso y dice la Biblia: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así dice Filipenses 4:19. ¿Cuántos saben que Él es el que suple todas nuestras necesidades? Así es que aquí está tu esposo. Varón, dama, todos, jóvenes y niños. Ahí está este Dios maravilloso que tanto necesitamos. ¿A quién acudiremos? A este Dios todopoderoso. Es verdad que a veces podemos orar los unos por los otros. Que cada uno de nosotros pueda tener una petición y decir a la iglesia, oren por mí, amén. Pero tu confianza no debe estar en la iglesia, sino en el Dios que responde la oración. Voy a pedir que mis hermanos me ayuden a orar y amén, porque estamos todos como un cuerpo, como una sola esposa. Pero no obstante, no, porque a veces la gente puede pensar, no oraron por mí, no, la iglesia no tiene poder. No tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el Dios que es el Señor de la iglesia. Él es el Señor Dios todopoderoso. Si el esposo no cumple el rol, hermanos, indudablemente que no está adecuado a la situación y al momento. Es por eso que Dios en esta situación nos muestra su amor grande en darnos un esposo real y verdadero. Y un esposo que está preocupado de ti cada día, cada instante. Y Él nunca cesa de dar sus bendiciones. Aquí hay algo interesante en el versículo 24, por favor, hija. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, entonces Pablo dice, ¿qué es lo que debe tener la iglesia? Estar sujeta ¿a quién? A Cristo. Hermanos míos, la única manera de recibir del esposo todas las bendiciones es que usted esté sujeto a Cristo. Pero no estoy hablando de palabras, sino de hecho y de acción. Estar sujeto es decir, estaré donde está la iglesia. Estaré los días que estaré en la iglesia. Buscaré la presencia de Dios porque estaré con los santos. La iglesia se dispersa y seguimos siendo un cuerpo, aunque cada uno vuelva a su lugar donde vive. Pero Dios siempre está mirando a su iglesia. Y está mirando a cada familia y en cada lugar. Pero Dios conoce cada momento en el cual nos reunimos para alabar y bendecir su nombre.
Por eso dice así que como la iglesia está sujeta. Mire, una de las cosas interesantes es que como iglesia, como familia, la bendición va a venir en la medida en que tú y yo estemos sujetos a Cristo. Sujetos firmes en Él. El que está sujeto, mire, escuche. Si alguien va sujeto a uno, ¿para dónde se mueva ese? Se moverán los otros. Cuando alguien queda en pana y alguien lo remolca, el que está atrás está obligado a ir por donde el otro va. Si se equivoca, lo siento, a mí me van llevando. Hermanos, nosotros cuando estamos sujetos a Cristo, estamos sujetos a su voluntad y entonces Él nos dirige, Él nos guía. Y vemos su bendición cada día en nuestra vida familiar y en todo lo que nos rodea porque estamos sujetos a Él. Por eso dice, estén sujetos. El control. Sujeto es Cristo, es mi cabeza, Él es mi Señor. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Por eso, amados, los que están lejos de Cristo, están tal vez algunos bien, pero están totalmente paralizados. Hay gente que parece bien, pero están paralizados. Los sujetos se mueven de acuerdo a la voluntad de quien es su esposo. Y van tras sus propósitos y su gran amor, porque Él es lo más maravilloso para usted. Él es lo más precioso para su iglesia. Mire, el versículo 25 en la primera parte dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno, siempre se habla en este sentido de que la mujer no necesita que le digan que ame porque es algo natural de ella. Pero aquí cuando habla el apóstol Pablo dice, quiero decirles algo, maridos. Les voy a poner un ejemplo y dice, y mire lo de Cristo, así como Cristo, ¿qué dice? No dice que la ama, sino que la amó. Es decir, Cristo nos amó antes de que fuésemos hechos la iglesia. Cristo, el Dios del cielo, amó a Israel antes de que Israel fuera una nación. Amó a Abraham, llamó a su esposa Sarai, los reunió, los unió para formar una nación, Él los amó. Y Dios veía a la nación de Israel hasta el día de hoy y lo ve como en el futuro porque Él lo conoce todo. Así es que Él veía a su iglesia, Él siempre está mirando a su iglesia. Y aquí entonces Pablo dice porque Él la amó. Hermanos, todavía ni siquiera nos reuníamos como iglesias en aquellos siglos. Y muchas cientos de iglesias, pero Él ya nos amaba. Él ya nos estaba viendo reunidos en su nombre. Y Él esperó cada momento en que tú y yo aceptaríamos a Cristo como el Rey y el Salvador de nuestras vidas, para formar este hogar, esta familia hermosa que es la iglesia de Cristo. Así como cuando el esposo espera a su amada el tiempo y el día apropiado para estar juntos por siempre, así también nuestro Señor nos ha amado siempre. Amó a la iglesia. ¿Hasta qué punto? Miren la importancia del amor. El amor es aquello que sobrepasa, dice la Biblia, todo entendimiento. Nadie puede entender el gran amor de Dios. ¿Cómo Dios puede amar a gente tan porfiada como nosotros? Tan dura, tan compleja, tan difícil, tan mañosa. Y no quiero enumerar más, porque me estoy nombrando a mí mismo. Somos hermanos difíciles. El carácter que tenemos. Nos desanimamos. De repente andamos, aleluya. Vaya a la iglesia, no sé. Y otro día, y hermana, ¿por qué usted no vino? Pero ¿cómo? Bueno, somos extremistas, estamos allá. Nos cuesta caminar al centro. Espiritualmente estoy hablando, no estoy hablando de cosas políticas. Pero en la Biblia cuando habla de Cristo está sentado a la derecha, no habla de un sentido de brazo derecho. La palabra en la Biblia derecha está hablando de autoridad, de un lugar de autoridad por si acaso, ¿ya? Así es que aquí lo que hace el Señor dice, Él se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué? Porque Él la amó. Hermanos míos, cuando alguien ama, por muy difícil que sea una persona, ¿qué sucede? ¿La sigue? Queriendo y amando. ¿Cuántos aman a sus hijos? Las mamás, levanten la mano. Oh, pero qué complicado los cabros que tienen, ¿eh? Y usted dice, este chico, este niño, ¿cómo salió? Y el niño dice, mamá, mírese en el espejo, somos igual. Soy el fiel reflejo de usted.
Nací para que supieras lo que es vivir. Tú le hiciste eso a tu mamá. Bueno, sigamos. Hermanos míos, lo importante de esto es cómo el amor de Cristo sobrepasa al amor humano. Porque el amor humano es limitado. Pronto parece que se apaga si algo no lo alimenta. Pero en Cristo es totalmente diferente. ¿Sabe? Dios esperó a Israel 40 años en el desierto. Él los seguía amando. Vivieron cosas difíciles, pero ahí estuvo Dios. Nunca los dejó. Cuando llegaron las serpientes mortíferas, que en instante el hombre comenzaba a hincharse y moría en pleno desierto. Cuando no tenían agua y reclamaban, ahí estuvo el amor de Dios para suplir sus necesidades. Es decir, amadas, amados, Dios nunca te dará la espalda. Dios nunca te dejará sin sustento. Él siempre estará a tu lado. Y aunque tú estés quieto, Él un día volverá a mover tu corazón para que le busques con todas tus fuerzas. Si te costó levantar sus manos al cielo, pues un día las levantarás con gozo y con alegría. Él lo hará. Porque el amor de Dios entonces alcanza más alto que todas las cosas que nosotros podamos alcanzar. Es algo infinito el amor de Dios que nos reúne hoy en esta hermosa mañana para alabar y bendecir su precioso nombre. Por eso, hermanos, cada vez que nos reunimos, esto es algo valioso. En Efesios capítulo 3, versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo. Hermanos, ¿sabe lo que dice la Biblia? Conozcan el amor de Cristo. Ahí está en su pantalla. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo. Hermanos, ¿cómo puede Dios amarnos tanto? ¿Cómo este esposo tan maravilloso puede amarnos tanto? No entra. Uno diría, no, ya yo lo habría dejado. No, ya me cansó, hasta aquí llegué. O sea, bueno, nosotros somos cortitos, no duramos mucho. Pero el Señor nos sigue amando y respetando. Que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda, ¿qué dice? La plenitud de Dios. La palabra plenitud para que tú estés siempre gozoso, alegre, completo en Él. ¿Cuántos están completos en el Señor? Para que estés completo en Él. En Él lo tenemos todo. Tenemos el gozo, tenemos la paz. Él es mejor que un esposo, Él es mejor que un hijo, Él es mejor que la riqueza de este mundo. Él es mejor que todos los logros y títulos que puedas obtener. Todos en un instante se terminarán, pero Dios permanecerá junto a ti. Ahora en tu vejez y en tus años, cuando ya no haya nada, Él estará allí renovando tus fuerzas. Él te guiará, Él te sostendrá porque Él te ama, Él nunca te dejará. Y esa ruta que hay que hacer cuando uno parte del escenario de esta tierra, Él estará allí para encaminarte y llevarte hasta su presencia. ¿Cuántos saben que Él lo hará? Él allí jamás te dejará. Por eso uno no debe tener miedo a la muerte. Y aunque todos lo tenemos en forma natural por ser seres humanos, estar hechos de esta carne débil que tiene emociones y sentimientos, recuerde siempre que Él está allí y Él no te dejará. Y cada proceso y cada cambio, mi Dios estará allí porque su amor excede todo conocimiento. Y Él quiere que tú y yo estemos plenos. El versículo 25 dice, y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, entregarse por entero es darlo todo por alguien por quien amamos. Es entregarlo todo, es hacer los grandes esfuerzos y sacrificios que sean necesarios para que esa persona que amamos esté bien. Haré grandes esfuerzos. Lo que hace el Señor Jesús es dar su vida por usted y por mí. Es entregarse por entero porque Él nos amaba y se entregó a sí mismo por ella. Nos redimió con su preciosa sangre. Nos hizo sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en Efesios capítulo 1, versículos 5 al 7, también hay una palabra preciosa para todos nosotros. En Efesios capítulo 1, del 5 al 7, habla algo interesante Pablo también con respecto al gran amor. Su amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amados. ¿Cuántos se sienten amados por Él? En quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él nos perdonó, Él nos restauró, Él nos da vida, solo por gracia y por pura misericordia. El versículo 26 habla de santificar. La palabra santificar en la Biblia es apartar o separar algo a alguien para mí. Y cuando tú y yo hacemos eso, entonces estamos separando cosas de este mundo para nosotros. Personas, ya sean elementos, cosas que separamos para tenerlas nosotros. Un hogar, muchas cosas nosotros vamos a separar. Pero cuando habla de una persona, habla de santidad. Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Porque está hablando de alguien que está purificado y limpiado para entrar en la presencia de Dios. Y dice en otras palabras, dice el Señor, que está separado puede entrar en mi presencia. No se trata solo de aquel que clama a Dios, sino de aquel a quien Dios le da entrada a su reino. Para santificarla. Él nos separó, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la... ¿Qué hace la palabra entonces? Va limpiando nuestros corazones. Nos permite entrar en su presencia y va santificando cada área de nuestra vida. Santifica nuestro corazón, santifica nuestra manera de vivir. Nos da entonces el intelecto, la gracia y la sabiduría para comprender qué cosas debemos hacer y no hacer. Miren, hermanos, es terrible hoy, hará no sé algunos años atrás, cuán vulgar se puso la televisión. Hablan expresiones con unas tremendas groserías, como tratando de indicar que la palabra que pertenece a eso ya no sirve. Hermanos, y se ha perdido todo sentido de moralidad. Antiguamente dice que tenían un switch en la radio y también en la televisión para impedir que alguien dijera groserías. Así es que estaban atentos cuando conocían ciertas personas que por naturaleza eran groseras. Pero desde un tiempo atrás, tanto el que aprieta el switch como el que habla son groseros. Así es que ya no tiene necesidad de apretar el botón porque está diciendo lo mismo que él siente. Así es que se perdió toda moralidad, todo respeto. Y entonces, hermanos, eso que es lo que ha provocado, hermanos, que ya entre nosotros no exista esa palabra del respeto, el saludo adecuado. Por eso la iglesia es santa. Por eso el Señor dice, entonces debemos cuidar cada acción, cada palabra. ¿Por qué? Porque somos la esposa del Dios Santo. Y Él dio su vida por nosotros. Él nos ha purificado por la palabra. Él nos ha enseñado cómo relacionarnos, cómo hablar, cómo conversar. ¿Ha estado airado alguna vez usted? ¿Se ha sentido frustrado alguna vez? Pues tiene que aprender a descargar su ira y su rabia con otras cosas que no sean las palabras que antes salían de su boca. Somos hijos de Dios. Hemos sido llamados para ser santos. ¿Cierto? ¿Sabes? Todo nuestro entorno lo cambiamos. Todo nuestro hogar. Alguien puede decir, es que yo en mi casa hacía esto. Sí, pero allá no estás en tu casa, estás en mi casa ahora. O el esposo o la esposa, es que mi mamá me ponía una tacita y un cubridor aquí. Bueno, ahora no hay cubridor, sirve de así nomás. Mi mamá ponía el pan tostado. Bueno, cómetelo así ahora, si querés párate tú a tostarlo. En realidad no tiene que ver solo con un sentido de querer hacer las cosas, sino que tiene que ver con la decisión que tomamos nosotros. Ok, vamos a estar juntos, pero nos vamos a respetar. Y haremos que este matrimonio sea maravilloso. Y vamos a crear nuestro propio ambiente. La mujer dice, yo no pondré de lo que yo aprendí allá, sino pondré lo que tú te gusta. Y tú pondrás de lo mío, ¿sí o no? Y eso hace que el matrimonio ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y eso es lo que el Señor Jesús dice de esa esposa que tiene, que es usted. Yo vengo de un mundo, y Dios dice, sí, pero ahora cambian las cosas. Yo soy tu esposo. Yo te sustento, yo te proveo, yo te doy vida, yo te cuido. Y si tu esposo no está, dice el Señor, yo soy más que 10 esposos. Y yo estoy ahí, nunca te dejaré. Y tendrás una vida maravillosa. Así es que deje a su esposo. No lo deje. Pero dice el Señor, pero tú y yo debemos caminar juntos.
Tenemos que tener la misma manera de hablar y de relacionarnos. ¿Se da cuenta? Porque esto, dice Dios, hará la comunión y la relación más especial. Por eso dice el Señor, dice, yo santifico a mi iglesia. Mi iglesia tiene que ser como yo soy santo, dice el Señor. Yo quiero que ellos también sean santos y marchen juntos en esa santidad. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. ¿Tiene alguna comunión la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión. Y es por eso que el Señor dice, yo te bendeciré, pero haces los cambios. Hermanos míos, quiero contarle que a todos nos costó hacer cambios. No hay persona que no le haya costado. Alguien no puede decir, no, a mí me es fácil. No, eso es mentira, a todos nos costó. Dejar cosas vanas, vulgares de la vida, pensamientos, ideas, palabras, gestos, todo por amor ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Hay gente que tuvo que rechazar la familia porque tal vez no querían a uno o al otro, pero su decisión fue estar juntos. ¿Se da cuenta de eso? Pues bien, de la misma manera, deje las cosas del mundo, porque este esposo maravilloso es más grande que todo lo que puedas obtener en la vida. Él te santifica. Hermanos míos, hermanas en el Señor, hoy es el tiempo para que tú y yo nos santifiquemos. Y no importa que el mundo diga cosas y banalidades y muchas palabras sucias con respecto a esas personas que cuidan su vocabulario, o las groserías, hermanos, da exactamente. Tu salvación vale mucho más que la opinión de algún incircunciso. Tu vida y tu relación con Dios vale mucho más que cualquier familiar o amigo grosero y tosco, porque no nos parecemos a ellos. Simplemente, si usted no me acepta, pues tampoco podemos estar juntos. Así es que hasta una nueva oportunidad. Pero yo tengo una familia mejor. Y así, hermanos, es nuestra relación, es nuestra vida. Todo lo que usted deje es por amor a este Señor, porque Él lo dejó todo. Dejó su trono de gloria para venir a rescatarnos y a darnos vida, y vida en abundancia. Hay una palabra muy linda en Ezequiel, y la voy a leer después porque es bastante larga, pero es tan linda, hermanos. Y si no, se las doy de tarea para la casa. El versículo 29 de Efesios: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que dice el Señor que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Qué precioso es eso. Mire cómo el Señor nos guarda y nos cuida. Nadie se aborrece. Ay, que se levante el varón que se apuñaló esta mañana solo, ¿sí? O se martilló un dedo. Nadie hace eso. Se cuida, cuidado, ¿sí o no? Todos nos protegemos. ¿Por qué? Porque amamos y cuidamos nuestro cuerpo, y es natural, así debe ser. Entonces Cristo dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, en otras palabras, si tú cuidas tu vida, Cristo cuida la tuya mejor que tú. Eso es lo que está diciendo. Él dice, Él cuida tanto tu vida, cuida tanto tu quehacer diario, más que tú mismo. Si tú dices, bueno, me ha ido bien, no he tenido accidentes, no ha sido tu cuidado, ha sido el cuidado de nuestro maravilloso Dios. Esa es la diferencia. Porque Él nos cuida en todo lugar y en toda circunstancia. Él siempre está preocupado de la vida del creyente en su modelo cotidiano. Él no solo está lunes, martes, Él está siempre a tu lado, y en cada hora y en cada instante. Por eso dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que éste la sustenta, la alimenta y la cuida, la protege, le pone ropa. Y Dios dice: pues bien, como Cristo ama a su iglesia. Él nos ama, hermanos, de tal manera que nos protege y nos cuida de una manera maravillosa. Él tiene el poder para hacerlo. Un hombre escribió y dijo: no hay madre que haya cuidado tanto a su hijo que supere a Cristo en su amor por todos nosotros. No existe. Alguien puede decir: esta madre es la heroína, cuidó a su hijo. Sí, Cristo dice: yo soy mejor que esa mamá. Yo te cuido más que esa mamá, porque es un amor maravilloso y sobrenatural. Yo te he alcanzado donde nadie te alcanzó. Yo te saqué de donde nadie te podía sacar. Eres lo que eres porque yo estuve contigo. Yo te he dado todo y he puesto en ti gracia y sabiduría. Y eres un hombre y una mujer feliz. Y ves tu familia no por tu cuidado, sino por mi cuidado, dice el Señor.
Y cuando tú cuidaste a tus hijos, dice el Señor, yo también los cuidé más que tú. Porque cuando tú no estabas, yo estaba allí. Así es que a veces tratamos de ser más proteccionistas que Dios. A veces queremos ser más buenos que Dios. Nadie será más bueno que Dios. A veces uno escucha y oye hablar a personas y hablan y yo les digo, pero ¿cómo tú me dices a mí que eres más misericordioso que Dios? Es que la iglesia no está haciendo esto, hay que hacer, tenemos que ir hacia allá. Le dije, o sea, tú eres más misericordioso que Dios. Es decir, Dios no tiene el poder para ayudar a esa gente. No, sí lo tiene. Bueno, entonces, ¿por qué empujas a los otros a hacer algo que tú debes hacer? Uno dijo, nos vamos a los cerros a orar, tenemos que, bueno, anda a orar tú, por ejemplo. Dijo, ya que yo ya fui bueno, anda de nuevo. ¿Se dan cuenta de eso, no? Y un día le dije, tú, a ti te gusta encarar a los demás, pero tú no eres capaz de hacerlo. Y sentémonos, ¿qué ha ganado? No, me dijo, pero todas las cosas que, ¿pero qué? Pues muéstrala. No hay nada. Si tú te mueves para allá, vais solo. Si tú te mueves para acá, ¿cómo vais? Solo. Le dije, muchos de los que están aquí son pequeños, pero han hecho logros. Hermano, tú tienes un gran logro, estar en la casa del Señor. ¿Se da cuenta cómo la iglesia, la gente apunta a la iglesia? Y son ellos los que deben tener logros en la vida del Señor. Si Dios me dijera a mí, vete allá, bueno, yo tengo que irme, no tengo por qué invitarlo a todos ustedes. Porque a lo mejor ustedes dicen, ¿qué hubiera sido yo allá? ¿Sí o no? Yo le puedo cooperar para que usted vaya, encantado que se vaya. Así, hermanos, el Señor cuida y sustenta a su iglesia. La cuida y la protege todos los días. Él está preocupado de usted. Él protege su vida donde vaya, donde esté. Sus cuidados son más maravillosos. Por eso nadie puede venir e intervenir en la iglesia, sino solo el Señor, el Dios Todopoderoso. No hay gobierno que pueda decirle a la iglesia lo que debe hacer. No, Señor, usted no nos dice lo que debemos hacer. Nosotros nos decimos a ustedes lo que deben hacer. Ustedes cumplan lo suyo y nosotros haremos lo nuestro. Y si este país está en pie, es por la gracia del Señor, porque la iglesia ha orado por ustedes. Vea qué lindo es eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oíamos un testimonio del señor presidente que tenemos. Le obsequiaron una Biblia. Él nunca había tenido una de estas. Nunca había conocido ni abierto una de ellas. Dice que abrió su chaqueta, su abrigo que usa muy elegante. Pero ¿por qué se ríen, hermanos? Está saliendo por la tele y lo puso debajo con mucho afecto. La gente, aunque no haya leído, pero sabe que aquí hay vida. Sabe que hay vida. Sabe que esta escritura y que esta palabra ha alimentado a cientos de miles de personas, que ha reactivado pueblos y naciones. Esta palabra ha detenido guerras. ¿Sabía usted eso? Porque Dios está con nosotros. Él es fiel. ¿Cuántos saben que Él nos ama? Sí. El versículo 27, un novio. ¿Cuántos quieren el novio? Oye, qué lindo ese día, hermano, se me está pasando qué lindo ese día cuando vamos a ir al civil. ¿Se acuerda de eso? Yo creo que algunos no lo quieren recordar, pero ¿se acuerda de eso? Parece que iba al sacrificio. Ya está la mamá. Ya, ponete ahí, cásate. Pero mamá, cara. Y la novia dice, pero si te estaba esperando. Pero para algunos, ¿cuánto fue de gozo, de alegría? Levanta la mano. ¿Y todo? ¿Por qué no la levantan los demás? Hay algunos que no miran en qué momento. Yo le dije a mi mamá que esos días nos veía muy bien. Y la Pati se ríe. Bueno, entonces aquí nosotros vemos a un novio real. ¿Qué ansiedad, qué momento, hermanos? Cuando nos vamos a reunir con la persona que amamos, qué ansiedad, qué momento. El novio esperando a la novia, y cuando estamos en el altar, qué precioso es esto. Quisiéramos que ese momento nunca más pasara. Quedar allí por siempre inmortalizado, no en una fotografía, sino en el corazón de los hombres. Muchas veces vemos la fotografía y quiero contarle algo. Necesitamos ver una fotografía para recordar el pasado, las cosas que hicimos. Porque las cosas bellas, el hombre o la mujer las guardan, ¿dónde? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso cuando la mamá habla del hijo, habla de los detalles de él.
pero no cuenta lo malo su amor lo cubre. ¿Es cierto? No voy a decir otra cosa porque me vaya a ir preso. Pero entonces, son los recuerdos que guardamos de algo. Jesús es su novio. ¿Sabe usted que Él nos espera? ¿Cuántos dicen amén? Serán las grandes bodas del Cordero. Y Él nos espera allí. Él está allí. El Padre será el juez justo. El Dios del cielo, junto a sus ángeles poderosos y arcángeles, coordinarán la ceremonia más maravillosa que haya existido en el universo. Ningún hombre famoso con toda su riqueza podrá hacer una boda tan hermosa como la que va a ocurrir allí. Tal vez estos ojalá tengan la oportunidad de verlo. Desde lejos la van a ver, pero quedarán asombrados de tanta belleza. Pero el momento que a ti te tocó vivir fue el momento más bello. Porque ¿sabes qué? Porque Dios estaba allí. Tal vez el lugar estaba muy ornamentado, pero la presencia más linda fue la de mi Jesús allí. Cuando alguien dijo: Señor, sé el rey de mi vida, de mi hogar, de mi familia. Así es que las cosas de este mundo son pasajeras. Tal vez el novio no está, no importa, pero está el más maravilloso de todos. Y a todos Él nos espera. ¿Cuántos quieren acudir a esta cita en el nombre del Señor? A fin de presentársela a sí mismo. ¿Y qué es lo que dice? Una iglesia, el versículo 27, sí. Una iglesia gloriosa que no tuviese ni cosa, sino que fuese sin mancha. Y vuelve a repetir esas palabras el apóstol Pablo. Le da énfasis a la pureza, a la santidad. Así como cuando lo hacemos delante de familias, nuestra boda, hacemos énfasis en la pureza. Hacemos énfasis en las cosas que vamos a lucir ese día y que son dignas de un novio y de una hermosa novia. Fíjense que siempre todos esperan a la novia. ¿Se ha fijado eso? El novio que llegue, ahí llegó el novio. Pero la novia la pompa. Le ponen música a ella y a él no le ponen nada. Preguntan: ¿llegó el novio? Sí, ay. Dice: ahí viene la novia, y todos se mueven. ¿Se ha fijado eso? Y la gente se ordena y dejan de conversar. Pero llegó el novio y la gente sigue conversando como si nada. El tremendo traje que trae, la pinta. Bueno, ¿es una verdad o no? Por eso la Biblia habla de Cristo y habla como nosotros de la iglesia, de la novia, la esposa. Pero este novio es maravilloso, es amado. Que fuese sin mancha delante de su gloria. Porque somos miembros, dice el versículo 30, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Sabe lo que habla de esto? Esto habla de lo estrecha de la relación. Cuando habla de que somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, esto está hablando de una relación tan estrecha y tan personal que es inevitable romper. Y Jesús dice: es tan estrecha mi unión con mi iglesia, con mi esposa, como un miembro de su cuerpo y de su carne. Hermanos, así es la relación del cuerpo. Si alguno de nuestros miembros se duele, todo se duele. Quiero contarle algo: todos somos parte de la iglesia. Dios no hace acepción de personas. Todos somos miembros de la iglesia. Si algún hermano por casualidad o hermana falla, no importa, déjeselo al Señor. No puedo ir a corregir al hijo de mi vecino si algo malo hace. No, el Señor. Si un empleado no trabaja, pero no es mi empleado, no tengo por qué ir a llamarle la atención. Él no está trabajando para su jefe, para su Señor, dice la Biblia. Por eso la Biblia dice: no juzguéis por día de luna llena. Es que no respetan el sábado, da exactamente lo mismo. El Señor de todos los días es Cristo, al cual servimos. Y iremos un sábado, lo haremos un jueves o un martes, porque Dios es el Señor de todos los días. Y eso es lo que está diciendo aquí la Biblia en todos. Somos parte de la iglesia de Cristo, todos. Y si alguien falla, para su Señor falla. Y el único que tiene derecho a llamarlo y hablarle es el esposo. Y decirle: ¿qué está pasando con tu vida? Solo Dios lo puede hacer. Y por eso nosotros lo que debemos hacer, dice la Biblia, orar los unos por los otros. Aquí por último, cuando dice la mujer respete a su marido, lo que significa es reverencia a su Señor.
Y no estoy hablando de la parte natural, estoy hablando de Jesús. Dice que la iglesia debe reverenciar a su Señor. ¿Cuántos creen en su palabra? Entonces, a través de su palabra, ¿sabe lo que amaremos? Amaremos la voluntad de Dios. Eso es. Reverenciar a Dios es amar la perfecta voluntad de Dios a través de su preciosa palabra. Le voy a leer estos versículos rápidamente. Por favor, hija, ponlos allí. Quiero terminar con esto, Ezequiel 16, del 5 al 14. Y quiero que vaya leyendo detenidamente. Y tú y yo nos debemos ver reflejados en estos versículos de Ezequiel 16, del 5 al 14. Mire, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo y con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre. ¿Qué nos dijo? Vive. Eso hizo el Señor. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste. ¿Cuántos han sido bendecidos y prosperados? No teníamos y hoy lo tenemos y mucho más el Señor nos seguirá dando. Y te hiciste y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Después canta, niño. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste, está hablando de su iglesia, de su pueblo. Vea qué precioso es lo que hizo el Señor con nosotros. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado. Qué precioso es eso. Qué lindo es cuando te pones un vestido bordado. O cuando el hombre se pone un traje elegante. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Las más preciadas telas. Las más caras telas, verdadero hermano, hermoso, como Dios va tejiendo en nosotros su amor. Te atavié con adornos y puso brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu, que se llama santidad al Señor. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, es decir, lo mejor, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar. ¿Cuántos saben que hay dominio en el nombre del Señor? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Eso se llama de dominio, reino. Aleluya. Y el último versículo, y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Léalo en su casa detenidamente. Hermano, le quiero contar que no cesarán sus lágrimas cuando experimente el gran amor de Dios sobre nosotros. Mientras yo leía estos versículos, sentía que algo nuevo en mí había renovado el Señor. Y que no tenía futuro, pero Él me hizo un futuro. Y que no había nada donde sostenerme, pero Él me dio una roca firme donde afirmarme. Él me dio una esperanza. Me dio un trabajo como este que jamás imaginé y al cual amo y lo hago con pasión. Por eso uso horas para preparar algo y estudiar. Porque cada paso que doy, sé que estoy haciendo la voluntad de aquel que me sacó de la miseria para dar un nombre. Y Dios te ha dado un nombre a ti. Y tu nombre será grande. Y tus hijos y tus nietos hablarán de ti. Y contarán de ti. Y muchos dirán, no hay como mi padre, no hay como mi madre. Porque ellos amaron a Dios por sobre todas las cosas. Nadie puede hacer lo que Dios hace contigo y conmigo. Nadie nos puede tomar de la escoria de este mundo y apartarnos, limpiar nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros labios. Solo Él lo puede hacer. Sacar la ira, el enojo, la rabia. Sacar toda la basura que veníamos arrastrando desde nuestra niñez.
sacar aquellas cosas que habían herido nuestros corazones, la amargura, para poner la paz, para poner el gozo y la alegría, para poner un futuro promisorio, un futuro grande y maravilloso, para darnos más de lo que tú y yo podamos soñar en esta tierra. Dios te dará más si tú sigues confiando en Él. Conságrate para Él y verás las cosas grandes que Dios hará contigo. Y lo que hoy no tienes, mañana lo pondrá en tu mano, porque este Dios es real y Él es verdadero. ¿Cuántos levantan la mano y dicen: yo tengo una meta en el Señor que Él hará? Eso es, cierre sus ojos, comience a orar allí.